Hola, soy Evangelina Barragán y bueno, pues ya estoy aquí una vez más para continuar compartiendo contigo la cuarta parte de este tema maravilloso que es la senda del ritmo y la armonía. El tema en sí mismo es bastante extenso y esta parte en la cual hablaré de lo que es la materia, el espíritu, el vacío. Y de manera especial lo abordaré desde el punto de vista humano en lo que respecta a poderlo aplicar, que no sea meramente científico, meramente técnico, sino que en verdad pues resulte algo que podemos aplicar al mejoramiento de la calidad de nuestra vida. Hemos llegado a una parte del camino que para mí resulta fascinante, pues referirme al vacío, a la materia, al espíritu, es algo que siempre ha llamado la atención a mi persona porque tengo la convicción de que en el momento en el que logramos entender y sobre todo comprender el verdadero significado de estas tres palabras, y más que el significado, pues, cómo nosotros podemos aplicarlo o qué tiene que ver con nuestra vida, con la historia de nuestra vida. En el momento que lo comprendemos, en verdad que mejora bastante nuestra conducta. Y como podrás darte cuenta, en verdad, esta parte del tema es esencial, es profunda, es interesante. Desde luego, al igual que las anteriores, pero también al igual que las que vendrán enseguida. Y aunque me referiré un poco a términos científicos, yo te invito a no bloquear tu entendimiento por esta razón. Sencillamente escucha. Yo trataré de explicarme lo mejor que me sea posible y sobre todo pues cuidando siempre que el contenido del tema sea realmente práctico y que sea practicable y que de ser aplicado pues nos ayude a mejorar la calidad de nuestra vida. Porque de lo contrario, en verdad que, bueno, pues se serviría como de cultura general, pero para mí es importante que también nos sirva pues para mejorar en nuestra conducta. Y vuelvo a mencionar las palabras que componen el título de esta parte de este camino, de este sendero, que son la palabra vacío, espíritu y materia. Y pues por materia tenemos entendido que es la realidad de la que están hechas las cosas que nos rodean y que nuestros ojos perciben pues por los cinco sentidos. Todo ello constituye el mundo físico y este pues es creado a partir de la energía, o sea, no se crea a partir de la nada o de alguna otra cosa que no sea energía. Y filosóficamente hablando, diríamos que materia pues es esa realidad primera que al unirse con la forma constituye la esencia de todo cuerpo, o sea, es decir, la forma de cada cosa que podemos percibir. Es en realidad la última parte del proceso que se inicia en solo nubes de energía. Esto para mí representa la materia. La materia, todo lo que nosotros podemos ver, tocar, percibir, pues representa en verdad la última parte de un proceso que se inició en nubes de energía vibrante. Luego entonces, pues el proceso de formación de todo, absolutamente todo lo material, tiene su principio en la energía, incluyéndonos desde luego a los seres humanos. Y la palabra espíritu es el principio generador, es la esencia, la sustancia inmaterial, ese vigor natural, esa virtud que nos alienta, que nos fortifica a nivel físico para poder obrar, para poder nosotros de alguna manera pues
poder crear en el mundo, pero no solo crear, también obrar, también trascender, también palpar, también sentir. Y vacío es el espacio carente de materia. Bueno, eso es lo que de alguna manera, generalmente hablando, podríamos decir acerca de lo que es la materia, el espíritu y el vacío. Y un poco más adelante volveré a estas tres palabras porque quiero conectarlas a lo que es nuestra conducta. Y con la idea de ser lo más explícita que me es posible, antes de entrar de lleno en este tema, quiero explicar algunos puntos que yo considero importantes para la mayor comprensión de lo que compartiré, porque de llegar a asimilarlo, a todos nos beneficia grandemente. En primer lugar, bueno, pues deseo para todos ustedes el mayor bien, sintonizado en su diario vivir. Lo que ustedes logren sintonizar en el día de hoy, eso es lo que yo deseo de todo corazón para ustedes y deseo que sea el mayor bien. Yo en lo personal estoy viviendo la experiencia de la maravillosa práctica de mantenerme atenta, de mantenerme consciente, de estar en mi centro, pero desde luego sin alejarme de la circunferencia, sino todo lo contrario. Yo procuro hacer acto de presencia en mi vida de manera constante, de manera continua, pero también en la vida de las personas más cercanas a mí, de esas personas que son significativas por una gran variedad de razones. Y bueno, pues aquí se incluye desde luego mi grupo familiar a nivel sanguíneo, pero también están incluidos en las personas más significativas, pues aquellas personas que están relacionadas con la misión específica de mi vida, que es la que yo desempeño en nuestro centro de estudios para el desarrollo integral del potencial humano y del cual pues tú formas parte. Y aunque todas y cada una de las personas son igual de importantes para mí, definitivamente en mi mente y corazón hay un lugar especial para los alumnos, para las alumnas, que en verdad lo son. Y esto se muestra claramente por la dedicación al estudio y la práctica de las enseñanzas recibidas. Y de la misma manera que también el real y verdadero alumno es quien tiene la disciplina para colocar a su persona en el pupitre del estudiante, que día con día aprende algo nuevo y reafirma el conocimiento ya obtenido. Los estudiantes de cualquier cátedra o escuela llegan, permanecen por cierto tiempo y enseguida se van. Y eso está muy bien, porque las enseñanzas técnicas tienen un plan cuadrado, mientras que las enseñanzas esenciales tienen un plan en espiral. Por lo tanto, siempre hay camino por recorrer y esas son nuestras enseñanzas en esta escuela. No tenemos planes cuadrados en los que llegas, permaneces y te vas porque ya cumpliste con todo lo que estaba, de alguna manera programado. No, no es así. Nuestra escuela tiene un plan en espiral. Es ascendente, es trascendente. Los alumnos que reciben enseñanzas esenciales de un maestro, de una maestra, pues también llegan, permanecen por el tiempo que están dispuestos a recibir, a entender, a escuchar, a comprender, a asimilar y a atesorar las enseñanzas. Se quedan los que logran en su interior el espacio requerido para seguir recibiendo. Es decir, si llegaron con un vacío lleno de dolor, pero ya lograron limpiarlo por medio de las enseñanzas y además han pasado ya a la etapa en la que han estado llenando poco a poco ese mismo vacío, pero ahora es con las perlas de gran valor de la sabiduría, del conocimiento que su maestro o su maestra pueda transmitirles y que el alumno o alumna recibe con atención, con gratitud, consideración y con algo muy importante, con reciprocidad hacia su maestro, hacia su maestra. Estas y muchas otras especiales cualidades que han sido cultivadas como parte de las enseñanzas darán por resultado, yo creo que en cierta forma lo siguiente. En el alumno
o alumna con real y verdadera conciencia, siempre habrá espacio para seguir recibiendo, porque se mantiene atento, atenta, para irse dando cuenta de que en verdad el espacio para mejorar se extiende al infinito. Y cuanto más aprende, mucho más ligero de equipaje se siente y lo expresa por medio del total del individuo que para esta etapa ya es. Y a este grupo de alumnos pertenecen los que traen una vasija grande y que se disponen a llenarla y corresponden con su maestro o con su maestra, escuchando con alegría y gratitud su llamada. Para el alumno, para la alumna que aún no ha llegado a su centro, las enseñanzas le parecerán demasiadas. Se sentirá cansado, cansada, agobiado, agobiada, y encontrará una gran cantidad de justificaciones, o digo yo siempre sin razones, para retirarse de las enseñanzas. Y puede que algunos hasta encuentren argumentos para culpar al maestro o a la maestra de su retiro. El alumno o la alumna que se va fastidiado de su maestro o de su maestra, en realidad nunca fue su alumno, nunca fue su alumna y siempre fue un forastero. Es decir, nunca fue en realidad sincero, ni consigo mismo, ni con las enseñanzas, ni con los demás. Y el que se haya ido es en verdad una protección para el maestro, también para sus compañeros. Pues yo creo que es algo semejante a lo siguiente. Cuando una flor se marchita en un mismo florero, aún en medio de muchas que están floreciendo, no es por el agua que se está muriendo la flor, sino porque en sí misma esta flor ya no está recibiendo. Porque si las demás flores aún están alegres, sonriendo, aún en la misma agua, en la que todas por igual se están nutriendo, y solo una pasa a transformarse. Entonces, pues no es culpa del agua, tampoco es responsabilidad. Sencillamente, esa flor ya no se está nutriendo, ya no está recibiendo. Los alumnos y alumnas cercanos a mí siempre seguirán siendo los que colaboran para que seamos un grupo funcional, tanto a nivel de escuela como a nivel individual. Pues resulta ser que químicamente hablando, un grupo funcional es un átomo o un conjunto de átomos que confieren a una molécula orgánica propiedades químicas características. Esto a mí me maravilla bastante, porque eso significa lo siguiente. Lo característico viene pues de carácter y el carácter es el conjunto de cualidades o de circunstancias propias de una cosa, digamos que también de una persona o de una colectividad. Y esas características son diferentes o las distinguen de las demás por su modo de ser, por su modo de comportarse, por su modo de obrar. Esto de que un grupo funcional es semejante a un átomo, a un conjunto de átomos, que funcionan de una manera especial, de una manera correspondiente entre unos y otros, pues a mí me maravilla de verdad. Me encanta, me fascina la ciencia, pero más me gusta lograr ponerla en palabras sencillas. Pero atención, mucha atención. En esto que viene a mi mente en ese mismo instante y bueno, pues con el deseo de que mis palabras tengan eco en ti, lo voy a compartir. El carácter también tiene que ver con una particular seña espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento o de experiencias importantes. La persona que en verdad se acerca a un maestro y recibe sus enseñanzas quedarán impresas a nivel espiritual. Esto quiere decir a nivel de sus mismísimos átomos, porque es un efecto que sucede como resultado de ese carácter que la persona tiene para recibir las enseñanzas, para ser un real y verdadero alumno.
El carácter es también la fuerza o elevación de ánimo natural de alguien, la firmeza, la energía que tiene en su carácter y que desde luego no tiene que ver con la dureza, pues la dureza, en realidad equivale a flaqueza de ánimo, mientras que la firmeza equivale a fortaleza, esas que se requiere en el alumno para realmente serlo de manera auténtica, de manera genuina. La persona que es funcional a nivel individual lo es desde la organización de las moléculas que forman grupos de átomos, o sea, más bien están formadas por grupos de átomos y estas dan por resultado su persona. Y la persona que está desintegrada en su personalidad aún está lejos de llegar a su individualidad y por lo tanto, pues no es alguien con quien se pueda contar para formar un grupo funcional en ninguna área, ni en lo familiar, ni en lo escolar, ni en lo laboral, aunque parezca ser que sí lo es. En el nivel real y verdadero no funciona así, pues es del centro a la circunferencia como se puede uno hacer una gran diferencia. De tal manera que es bien importante ser funcionales a nivel personal, a nivel individual, para poderlo ser a nivel de los grupos en los cuales participamos. Y como seguramente bien podrás darte cuenta, para este momento ya tenemos mucha tarea con respecto a nosotros mismos. Yo la estoy realizando a la misma vez que estoy hablando, de manera directa, sin pensarle gran cosa, porque, bueno, solo enfoco mi conciencia en el tema y lo voy desarrollando de acuerdo a lo que en mi mente se va organizando. Yo siempre me he considerado una alumna del conocimiento universal, ya que desde muy pequeña aprendí que este es patrimonio de la humanidad y yo lo recibí directamente de mi padre como la mejor herencia que pudo haberme dado. Pero en mi labor de tantos años como maestra, siempre estoy estudiando, siempre estoy aprendiendo, ya que el maestro que deja de ser alumno no es cierto que llega a ser maestro. Estudiar es parte de mi diario vivir. Desde luego, incluyo ahí lo académico, porque también estudio materias académicas. Y de manera especial, pues todo lo que me es posible sobre las enseñanzas esenciales. Y actualmente estoy siendo alumna de tiempo completo de una maestra cuya edad es de más de 90 años. Y mi consideración a su persona y atención a sus enseñanzas me dan la autoridad para decir que sí, que yo sí me considero una alumna real, una alumna verdadera, pues cuando lo soy de manera auténtica y genuina. Estudio y realizo todas mis tareas sin que por ello desde luego me aleje de seguir atendiendo mi sendero de autoconocimiento, en el cual yo te considero a ti, sí, a ti que estás escuchando este tema, en ese mismo instante, te considero mi compañero, mi compañera de esta misma senda. Gracias, muchas gracias por seguirme acompañando. Estoy muy feliz de que estás escuchando estas palabras, pues lo que digo en una plataforma no siempre vuelvo a decirlo en la otra, y actualmente son varios nuestros salones de clase. No me gusta ser técnica, me gusta desarrollar mis temas conforme van viniendo, conforme van bajando de mi mente. ¿Y tú, qué calificación le das a tu nivel de disciplina, de organización, de integración en todas las áreas en las cuales estás siendo alumno o alumna? Es decir, yo en lo personal, no porque estudio de manera constante mucho más acerca de la psicología, de la sociología, dejo de estudiar, por ejemplo, la gramática, las etimologías, que a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo entender las raíces de las palabras. Y no porque, digamos, estudie matemáticas, dejaré de estudiar filosofía. Esto es solo, digamos, un ejemplo de los muchos que podría darte. Pero en resumen, lo importante es ubicar lo siguiente. ¿Qué tanto tú eres un estudiante de la filosofía de tu vida? A la par de aprender todo lo que tú consideres que te beneficie de alguna manera, ya que el punto de equilibrio está justo en el centro, y si tú en verdad estás a cargo de ti, lograrás que tu vida funcione y vas a ir avanzando en todas las áreas, no solo en una,
Porque de la misma manera que se seca una parte de tu jardín si no la riegas, por muy bellas que las flores puedan estar siendo ahí creadas, también se seca la relación que tú descuidas, porque la necesidad emocional de un determinado logro te nuble el panorama, de tal manera que dejaste de apreciar los valores fundamentales de las relaciones humanas funcionales. Con esto te quiero decir que si tú estás empeñado o empeñada en un logro, en un objetivo, es importante que a la par de ir caminando en ese logro, en ese objetivo, no descuides tus relaciones humanas, porque humano es lo que tú eres antes de los logros que tú puedas llegar a obtener, a lograr o puedas conseguir. Cualquiera que sea tu respuesta, yo la considero correcta para ti en este momento de tu vida. Sin embargo, mi sugerencia de siempre es que no dejes empolvar o que guardes en un cajón la enciclopedia de tu vida, a cambio de enfocarte de manera obstinada en un logro que, si bien es cierto, puede que te ayude en algún momento o en alguna área de tu vida, parcialmente digamos. Puede que ello te conduzca a dar por terminadas relaciones personales que han sido significativas en tu vida, pero que tu indiferencia acerca de ello te impulsó a restarles importancia. Porque, sabes, el resultado es que cuando vuelvas tu mirada hacia el lugar en el que abandonaste a una o a más personas que estuvieron esperando por ti, puede que ya no estén más para estar contigo, para convivir contigo. Por esa razón, yo te invito a que a la par de obtener tus logros, cuides tus relaciones interpersonales, tus relaciones humanas. Porque este es el caso de más de una de las personas que a lo largo de los años han sido cercanas a mí y que el mundo les ha atrapado de nuevo, volviéndolos al círculo de la base de la gran espiral ascendente y trascendente, en la cual ya habían transitado, y lograron medio salir adelante, pero la corriente del mundo les llevó de nuevo hacia ese círculo en el cual la gran mayoría de la familia humana se encuentra. Analiza si tú eres una persona que, habiendo ya subido en esa espiral, estás estancado o estancada. Has retrocedido. Yo, en lo personal, siempre pienso que si la persona realmente había subido, no retrocede. Quien muestra un claro retroceso es que en verdad no había subido. Y ahora bien, volviendo de nuevo a la enseñanza contenida en la espiral de la vida, lo maravilloso es que si descendiste en la espiral desde un lugar en el que en verdad te encontrabas de manera auténtica, pues con facilidad lograrás subir de nuevo, como lo acabo de explicar, y seguir caminando a partir del mismo lugar en el que decidiste no seguir en el pasado, en el que pensaste que era demasiado y que ya no querías seguir aprendiendo acerca de ti mismo, de ti misma. Cuando tú retomes conciencia, podrás iniciar a partir de ese mismo espacio en el cual te retiraste, pero estás volviendo a retomar el camino. Pero si no era real que te encontrabas en un determinado nivel de la espiral, y puede que solo haya sido tu ego quien te hacía pensar que ya estabas bastante arriba, pues la manera en la que te alejaste del sendero dice claramente si estarás ahí de nuevo cuando despiertes de la pesadilla o el letargo en el que posiblemente has estado como resultado de escuchar la voz del sufrimiento interior que aún posiblemente estás padeciendo. Y lo único que puede ayudarte es la humildad que tengas para reconocer que aún hay material en el cual seguir trabajando y que lo aceptes para que continúes tu camino hacia la real y verdadera paz interior. Esta, como tú sabes, viene como resultado de mucha labor de conciencia. Todo lo que recién mencioné está directamente relacionado con esta parte del tema, pues si en realidad estás estudiando el tema, habrás escuchado que mencioné algo referente a la química que se da en un grupo funcional, es decir, un átomo, para hacerlo en realidad, necesariamente tiene que contener las tres partículas que lo forman, y estas son pues los protones, los neutrones y los electrones, ya que de lo contrario no es un átomo.
Y de la misma manera que para que una molécula pueda hacerlo, necesariamente tiene que estar formada por varios átomos. Así que para que tu vida funcione es requerido que haya integración en todas las áreas que dan por resultado quien tú eres, a nivel espiritual, mental, emocional, físico, social. Si estás dejando de ver una de estas áreas, no es posible que tu vida realmente pueda funcionar. Para que un grupo pueda ser funcional, es requerido que los miembros que lo forman lo sean primero a nivel individual y de esa manera unidos logren que el grupo funcione. ¿Qué tan funcionales son los grupos en los que tú eres un miembro? En primer lugar, el grupo social está formado por la pareja. Enseguida la familia, luego viene el trabajo, la escuela, las amistades y pues la comunidad en general. Ahora bien, dentro de los grupos en los que te desenvuelves y contestando de manera honesta, ¿tú eres un miembro funcional a nivel individual? Y por tal razón puedes decir que en verdad estás haciendo tu 100% para colaborar con la parte que a ti te corresponde, o bien consideras que hay algo en lo cual podrías mejorar a nivel individual, de pareja, familia, escuela, amistades y la comunidad en su conjunto total. Pues sabes, resulta ser que químicamente hablando, un grupo funcional, como ya lo mencioné y quiero repetirlo, pues es un átomo, un conjunto de átomos que confieren a una molécula orgánica sus propiedades químicas, características. Esto es hermoso, esto a mí me maravilla, por eso lo estoy volviendo a repetir y espero haberlo dicho lo más explícitamente posible. Recuerda, estamos en la etapa del camino referente al vacío y por esto es que estoy realizando este cuestionamiento, ya que el vacío, total vacío, en realidad no existe. Pues en el universo los agujeros negros aparentemente vacíos son capaces de jalar hacia su interior, dicen los científicos, que el universo en su totalidad. De tal manera que caer en el vacío equivale a la desintegración. Y lo que estamos buscando es lo contrario. Sí, que te sientas lleno de un vacío fértil, fecundo, nutritivo, lleno de la fuerza necesaria para llenar el total de tu vida, para colaborar con la vida de los demás. Refiriéndome un poco a la descripción de la ciencia sobre los átomos, pues ellos expresan lo siguiente. A los átomos les veremos como analizándolos, es decir, les veremos como diminutas bolitas oscuras que giran alrededor de lugares específicos dentro de las moléculas. También se observa que intercambian su posición con otras moléculas, ah, con otras que son sus compañeras, y esto lo hacen a un ritmo perfecto. Si nos aproximamos más al interior de uno de los átomos, este se ve ligeramente, digamos así como cubierto o entrevelado por una nube de electrones. Y si nos acercamos más, digamos que a la cáscara de un electrón, pues nos adentramos en su interior para encontrar la nada, absolutamente nada. Pero se sabe que dentro de ese vacío debe haber un núcleo. Y sí, ahí está, definitivamente es un puntito diminuto. Digamos que hemos encontrado un punto de referencia. Ya estamos ahí. Pero este pequeño punto de referencia comienza a disolverse conforme nos vamos acercando a él. Y pasa a aparecer ante nosotros como un campo que solo se mueve oscilantemente de ondas rítmicas. Y en el interior del núcleo existen también otros campos organizados. ¿Cuáles son esos campos? Pues son los protones, son los neutrones e incluso partículas menores, que conforme se les ve más cerca, todos se disuelven en puro ritmo. Es decir, al principio aparentemente son un puntito, pero conforme se va acercando para podérseles observar, ese puntito se va disolviendo y digamos que solamente pasa a ser una vibración, un ritmo especial.
Luego entonces, ¿de qué está hecho nuestro cuerpo? Pues de vacío, de ritmo. Pues en el núcleo definitivo del cuerpo, es decir, en cada una de las moléculas que nos forman, de la misma manera que en el núcleo del mismísimo universo, no existe solidez alguna. Una vez más, solo existe la danza, constante, continua, inacabada, inacabable, cambiante, de ese ritmo, de esa vibración. Porque nuestro cuerpo está hecho de eso, de vacío, de ritmo, pero un vacío que está lleno. Ahora vamos a pasar a una parte interesantísima. Si se comprimiesen todos los átomos del cuerpo de un ser humano, digamos que como de 90 kilos de peso, formarían un objeto que no sería mayor a la cabeza de un alfiler, pero pesaría 90 kilos y contendría una carga potencial capaz de mover montañas. Los protones son la carga positiva del núcleo del átomo, desde luego, y son las entidades más antiguas de materia existentes en el universo. Se remontan hasta los primeros segundos posteriores al nacimiento del espacio y del tiempo. ¿Cuántas cosas, me pongo a pensar yo, podrían contarnos estas partículas si pudiéramos leer la biografía de un solo protón, de la piel, de la yema, de un dedo, de un solo dedo? Yo creo que aprenderíamos que quizás habría realizado lo siguiente. Habría vivido en el pétalo de una hermosa flor, en los intestinos de un conejo, tal vez oxidando por allí alguna sartén, en la hermosura del oscuro color de la piel de un africano, y el mismo protón pudo haber pasado milenios transformándose de vapor en nube, de nube a lluvia, de lluvia en algún hermoso riachuelo o en un caudaloso río, y finalmente en uno de los océanos de la Tierra primitiva. Puede que ese mismo protón haya visitado la profundidad del océano y haya estado navegando por ahí en las algas marinas, o tal vez jugueteando dentro de un hermoso y travieso pececito. Ese mismo protón pudo formar parte de un gran árbol, ya sea en sus ramas, en su tronco o en sus raíces. De la misma manera que también con certeza vagó por las solitarias extensiones del espacio interestelar y tal vez formó parte del horno que representa el corazón de nuestro Sol. Como podrás ver, el protón es como una clave que ayuda a los científicos a descifrar la historia del universo. Y bien puede ser que el mismo protón está en la retina de tus ojos, o en la yema de uno de mis dedos, o en el pelo de un hermoso bebé. Y bueno, pues tomando en cuenta lo anterior, en realidad tenemos la edad del universo y no hay manera de evitarlo. Aunque algunas personas piensan que sí, luchan contra las señales naturales del tiempo que está registrado en sus células y no hay manera de ocultarlo, por mucho que pretendan. Pues eso es algo que no se puede lograr. La libertad que se siente cuando aceptamos nuestras canas, nuestras arrugas, es algo que está reservado para una pequeña parte de la población mundial. No quiero ser petulante, no quiero ser soberbia, pero me siento muy feliz de pertenecer a ese grupo. Me llena de alegría, de satisfacción, de seguridad, del nivel de autoestima y de seguridad que yo tengo en mí misma y que he logrado construir desde abajo de cero, esa autoestima para aceptar las señales naturales del tiempo transcurrido en mi cuerpo. Eso da una libertad que desearía absolutamente todas las personas la pudieran disfrutar. Yo deseo de corazón que sigas escuchando hasta el final del tema, pues eso significa que tu ego no se sintió herido por lo que recién comenté. Bueno, y volviendo ahora al vacío, que desde luego ya sabemos no está para nada vacío, pues esto es prácticamente imposible. La cavidad de una taza, por ejemplo, está aparentemente vacía, sin embargo, contiene aire. Y este es un gas formado de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua.
de tal manera que el hecho de que veamos la taza vacía no significa que en realidad lo esté. Y resulta ser que la parte útil de la taza, pues es precisamente la cavidad vacía, pues es ahí en donde se deposita el contenido. Pero claro, de no ser por la taza en sí, de cualquier material que esté fabricada, pues tampoco habría una cavidad vacía en la cual depositar un contenido. De la misma manera que tú decides el tipo de taza, el material, el color, el tamaño, etcétera, en la que deseas tomar algún alimento, tuya es también la decisión del sabor, del calor, el color, la temperatura del alimento que tomarás en ella. El vacío emocional que se experimenta como resultado de un desarrollo humano precario puede llegar a devastar la vida de la persona si no se le atiende con la debida orientación para que se desintoxique y enseguida pueda nutrirse de manera integral. Yo lo he escuchado y puede ser que tú también. Referirse a alguien como esta es una persona vacía y se refiere a una persona vana, arrogante, presuntuosa, sin sustancia. Como podrás darte cuenta, de vacía no tiene nada, pues la vanidad, la arrogancia, la presunción ocupan mucho espacio, tanto que la persona deja de verse y solo resalta su personalidad desajustada. Y cuando pasamos por el sabio proceso de reintegrar nuestra vida, ese vacío puede ser llenado de manera abundante, pero desde el interior de nosotros mismos. Y es así como poco a poco las cualidades del potencial humano van saliendo a la superficie y hacen su gala por medio de nuestra conducta. Esto es maravilloso. Y tomaré, a propósito de la taza, de la cavidad que acabo de mencionar, tengo aquí conmigo una tacita de té delicioso, un tecito de canela. Voy a disfrutarlo un poco para continuar compartiendo contigo. Continuemos. Del grado de integración que logremos como resultado de nuestra labor de autoconocimiento, yo he visto que depende en gran parte qué tanto comprendemos la importancia de ser personas funcionales, tanto en lo personal como en nuestras relaciones interpersonales. Es decir, lo personal es similar a lo funcional que puede ser un solo átomo. Y en lo social equivale a lo funcional que puede ser las moléculas formadas por la unión de varios átomos. De aquí surge la importancia que tiene para mí el que cada uno de mis alumnos logre que su vida funcione a nivel personal, pues tengo bien claro que si no funciona a nivel individual, desde luego tampoco lo hará a nivel de grupo. De este nivel de conocimiento surgen mis actos de conducta en la que vuelvo una, dos, tres y más veces a invitar a las personas a reubicarse en el sendero, pues mientras forman parte del mío, desde luego que deseo que todos funcionemos lo más posible a nivel individual, para de esa manera y con esa base lograr llegar más allá como grupo en este sendero de conocimiento de nosotros mismos. El protón, lo mencioné ya, para mí representa una clave que puede ayudar a descifrar la historia del universo y esto pues es algo que se sabe en la ciencia. Y no sé si a ti, pero a mí me maravilla mucho pensar en cuántos millones de lugares habrán estado los protones que forman parte de la base esencial de mi cuerpo. Compartiré contigo pues esto que tal vez parezca fantasioso, pero pues así es. Los protones pertenecen al mismísimo comienzo del universo y solamente han venido danzando en esa maravillosa danza del universo y se han ocupado de formar parte
de un sinnúmero de cosas y han estado en muchos lugares. A mí me fascina pensar que a este nivel, o sea, a nivel de protones, he formado parte de los colores de una mariposa, de la composición de un copo de nieve, de sencillas flores silvestres, de los rayos del sol, del agua cristalina de un riachuelo, de la tierra colorada del rancho en el que yo nací, de las verdes hojas de un frondoso árbol, de las alas de una majestuosa águila, de las semillas que nos alimentan, de hermosas nubes que adornan el cielo, de las plumas de palomas blancas y de manera especial me gusta mucho pensar que a nivel de protones he formado parte de las hojas de muchos libros escritos a lo largo de la historia por personas que desean vehementemente comunicar sus enseñanzas como colaboración para nutrir el patrimonio de la humanidad. Lo creado por el espíritu es permanente, es trascendente. De ahí mi gusto por el aprendizaje, por la enseñanza. Pues cuando ambas partes de este hermoso verso son auténticas, son genuinas, son reales, verdaderas, trascienden el tiempo y el espacio. En el real y verdadero alumno, las enseñanzas no solo permanecen, sino que trascienden más allá de sí mismo y siempre encontrará nuevas enseñanzas en su maestro. Mientras que para el pseudoalumno, las enseñanzas se contaminarán en el vacío tóxico de su dolor emocional. Yo ya compartí contigo a nivel de protones dónde considero haber estado, donde me hubiese gustado o me gustaría haber estado. Ahora tú piensa para ti mismo a nivel de protones, de esa parte, de esa partícula forma parte de cada uno de la inmensa cantidad de átomos que te forman, en dónde consideras haber estado, formando parte ¿de qué? Te lo dejo a tu imaginación. ¿En dónde te gustaría haber estado? Yo ya lo compartí contigo. Y retomando las palabras que componen el título de esta parte, que son vacío, espíritu, materia, te invito a darte cuenta de la profundidad que esto tiene, pues la materia no lo es del todo, ya que tiene su base en nubes de energía vibrante, y sin embargo es una parte de suma importancia en el contexto total de lo que conocemos como macrouniverso, conteniendo en sí mismo el microuniverso, que somos cada uno de los más de 7 billones de habitantes de este bello planeta, a quien a mí me maravilla llamar planeta azul. La manifestación del ser no puede darse con solo materia, pero tampoco con solo espíritu, pues los dos se fusionan en el espacio conocido como vacío, y dentro del cual absolutamente todo lo existente tiene un lugar que ocupa durante cierto tiempo y que en un momento determinado como parte del proceso evolutivo sobreviene la transformación, sucediendo de igual manera en todos los niveles de manifestación. Pues estos son los minerales, las plantas, los animales y de manera especial en nosotros, en la criatura humana. Viene a mi mente en este segundo, en este instante, la milenaria frase que reza: la conciencia duerme en la vida de los minerales, sueña en la vida de las plantas, despierta en la vida de los animales y se manifiesta en el ser humano que alcanza la plenitud y la unidad a nivel individual y a nivel colectivo. El espíritu como principio generador es la chispa que enciende y que nos mantiene con el vigor requerido para que activemos nuestra naturaleza creativa. Y de nosotros depende el que en verdad nuestra creatividad sea cada vez más expresiva y luminosa. Yo no nací sabiendo escribir, me refiero como escritora de libros. Pero sí crecí con un padre que era autodidacta y filósofo en toda la extensión de la palabra,
pues él realmente amaba el conocimiento y este es justamente el significado de la palabra filósofo. Pero mi padre no ha estado a mi lado durante toda mi vida. De hecho, se fue justo en el tiempo en el que yo iniciaba a redactar mis primeros escritos ya con forma definida. Esto fue a mis aproximadamente 19 años que inicié y fue cuando él partió. Y a partir de ese entonces jamás he dejado marchitar la venia que hay en mí como escritora, sino todo lo contrario, la practico diariamente, pues es muy raro el día en el que yo no escriba algo que mi mente me motiva a plasmar en mis escritos. Y cuanto más escribo, mucho más tengo material generándose de manera constante, de manera continua. Y esto pues fortalece en mí la maravillosa responsabilidad que siento de compartir lo que mi alma crea, motivada por la fuerza de mi espíritu. Y aquí en este apartado quiero felicitar de manera muy especial a las alumnas que han sido disciplinadas y perseverantes para realizar sus tareas en esta biblioteca, pues es justamente la fuerza de su espíritu la que les ha motivado para realizarlo. Felicidades y gracias, muchas gracias a ustedes. Felicito también a las dos alumnas que con toda humildad me han dicho que no realizan sus tareas porque no se sienten con la capacidad de hacerlo. Yo les digo una vez más que no se minimicen a sí mismas. Yo no espero que todos realicen su tarea de la misma manera, porque eso es prácticamente imposible. Solo espero que cada persona escuche el contenido de los temas las veces que considere necesario para enseguida compartir lo que entiende acerca del tema y sobre todo de qué manera lo aplique en su vida. Las felicito a las dos, pues se requiere cierta dosis de humildad para decir no me siento capaz. Sin embargo, les invito a que practiquen una y otra vez. Cuanto más se dispongan a realizar sus comentarios, cada vez sentirán que les es más sencillo. A quienes no contestan sus tareas y sé que cuentan con la capacidad desarrollada para hacerlo, les invito a la reflexión, pues esta es una más de las experiencias de aprendizaje que ustedes pueden vivenciar en esta escuela y puede ser que no lo tengan claro, puede ser que no se han dado cuenta. Yo siempre apoyo el que todas las personas tenemos la capacidad para lograr algo, como es el compartir sus tareas en esta biblioteca. Yo a todas las personas inscritas las considero capaces de lograrlo, pero desde luego sí acepto que muchas personas tienen esa capacidad en potencia, pero no la han desarrollado. Pero solo se requiere que tomen la sabia decisión de practicar y los resultados serán mayor cultura, mucho más aprendizaje, desarrollo y crecimiento. A las personas cuyo ego no les permite aceptar que se sienten incapaces y por tal motivo anteponen excusas para realizar sus tareas, solo les digo lo siguiente: no sigan permitiendo que su ego les haga seguir tropezando en la misma piedra, de decir, sí, ya lo voy a hacer, pero no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. No saber cómo hacer algo es algo humano. Lo que es infrahumano es no aceptarlo, es tener la soberbia de no reconocer que si no realizo una tarea es porque no sé cómo realizarla. Yo estoy aquí con toda la disposición de colaborar contigo, pero claro, lo primero que se requiere es que aceptes que no realizas tu tarea porque sientes no tener la capacidad. Y esa capacidad está ahí latente en ti, pero no está desarrollada. Yo te invito a seguirte disponiendo, a escuchar a todas las veces, todas las llamadas que yo he dado para invitarles a realizar sus tareas. No es para mi bien, es para el mayor bien común y de manera especial es para el mayor bien tuyo. Yo pongo a tu disposición
la metodología del aprendizaje para que puedas realizar tus tareas. Los resultados serán maravillosos. Dale a tu persona la oportunidad de recibir. Sencillamente tienes que decirme, no sé cómo realizarla. Yo ya lo sé, pero se requiere que tú lo digas en tus propias palabras y yo podré darte la mano con la metodología del aprendizaje y la enseñanza para que puedas realizar tus tareas y que en verdad seas una más de las alumnas, uno más de los alumnos que están teniendo una nutrición por medio de todos los temas de esta biblioteca. Refiriéndonos al espíritu, pues ya luego dije una, dos, tres veces, es ese principio generador, esa sustancia esencial, no material, que nos dé ese vigor, esa virtud que nos alienta y nos fortalece para poder obrar, para poder actuar, para poder de alguna manera ser una criatura que desarrolla sus habilidades, que desarrolla su gran potencial humano. Basada en las palabras que acabo de decir, es que yo practico y sugiero realizar el ejercicio consciente de hacer acto de presencia en nosotros, de la misma manera que también en la vida de las personas significativas en nuestra vida. Pues cuando nosotros nos alejamos de nosotros mismos, la fuerza de nuestro espíritu continúa ahí mismo, pero esta nube de energía vibrante requiere de un cerebro que tenga una mente consciente para poder expresarse. De lo contrario, por muy elevado que sea el espíritu, si no tiene un medio por el cual manifestarse, sencillamente no lo hace, porque esto, pues es prácticamente imposible. El vacío es el espacio carente de materia, pero con presencia de moléculas de energía, es decir, con tu presencia en tu vida, con mi presencia en la mía. Para este momento de tu recorrido por el sendero del conocimiento de ti mismo, de ti misma, ¿qué tanto consideras haber vaciado lo que no te beneficia? ¿Y qué tanto has llenado de todo lo maravilloso que sí es relevante para ti? Yo tengo el gusto de decirte que hace mucho tiempo que terminé de vaciar. Y si de repente algo aparece, por mínimo que sea, yo de inmediato lo reconozco y lo libero, porque requiero de tener el espacio disponible en mí para seguir creando todo lo que beneficie mi vida y colabore con la vida de las personas que tienen la disposición de recibir mis enseñanzas, de escucharme, como tú lo estás haciendo ahora, y por lo cual te digo gracias, muchas, muchas gracias, pero también te felicito. Escucha esto que viene a mi mente, oh mi Dios. En la medida que en lo material ocupa nuestro espacio vital, la esencia de nosotros mismos reduce su campo de manifestación. Sí, creo que es así como quiero decirlo, así me gusta decirlo. En la medida que todo lo mundano, lo material, ocupa nuestro espacio vital, la esencia de nosotros mismos reduce su campo de manifestarse, de expresarse. Pero también trataré de ponerlo en opuesto. En la medida que tu esencia, mi esencia, llena nuestro espacio vital, lo material reduce su campo de manifestación, o sea, no le permitimos a todo lo material, a todo lo mundano, que ocupe nuestro espacio, que ocupe ese lugar que a nosotros nos pertenece en nuestra propia vida. A mí esto que acabo de mencionar me parece maravilloso. No podría repetirlo de nuevo porque es algo que llegó y lo compartí. Pues me da la gran oportunidad de darme cuenta del nivel de materialismo o de esencia que hay en mi vida. Creo que es a eso lo que me referí. Si yo manifiesto cualidades esenciales, de alguna manera estoy permitiéndole a la fuerza de mi espíritu manifestarse. Pero si las cualidades que yo manifiesto son mayormente materialistas,
pues no siempre yo les llamaría cualidades. Entonces eso significa que la fuerza de la materia está ocupando el espacio vital que a mí me corresponde a nivel de ser. Imagina que tu vida es como un hermoso lago con mucha agua cristalina y pues poca piedra en el fondo. Este es el caso de la persona cuya vida es mayormente esencial y ello se manifiesta claramente en el total de su forma de experimentar su diario vivir, sus circunstancias, cualquiera que éstas sean. Pero bueno, creo que lo contrario sería, digamos, un lago del mismo tamaño, solo que con poca agua en la superficie y mucha piedra en el fondo. Este creo es el caso de la vida mayormente materialista. Una vida con vacío fértil es en la que el espíritu se manifiesta por medio de actos, de acciones, de situaciones, todas tendientes a la espiritualidad, mientras que una vida con vacío estéril es en la que el materialismo se expresa en los actos, en las acciones, en las situaciones tendientes a lo material. Recuerda, no hay vida vacía, pero sí hay muchos con vacío en la vida. Que no seamos ni tú ni yo a quien la vida le está dando la oportunidad de llenar su vida y la de los demás con lo mejor de lo mejor que la vida puede generar. Que no seamos ni tú ni yo los que tengamos vacío en la vida. Que seamos todo lo contrario. Que la fuerza de nuestro espíritu aliente, le dé vigor, le dé fortaleza a cada uno de nuestros actos, a cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, pero también que la fuerza de nuestro espíritu, es decir, permitamos a la fuerza de nuestro espíritu que haga acto de presencia en nuestros propósitos y que el propósito que no abandonemos jamás sea el propósito de seguir aprendiendo de esa maravillosa enciclopedia que es nuestra vida. Que la fuerza de nuestro espíritu se vea manifiesta a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social. Y bueno, pues sí, yo lo sé, este tema ha sido extenso y yo te felicito de corazón sincero por haber escuchado hasta el final. Deseo para ti lo mejor de lo mejor en todas las áreas de tu vida. Yo deseo de corazón que tú te dispongas a ubicar lo material en el lugar que le corresponde y permitir que lo esencial florezca en tu vida y la manera en la cual podrás darte cuenta el nivel de florecimiento será cuáles de las cualidades del potencial humano están floreciendo más en ti. Hay cualidades que son sutiles, esenciales. Analiza cuáles de ellas en verdad están floreciendo más en ti o cuánto de la parte materialista de la vida no está tal vez permitiéndote que tú sigas en ese estudio de la enciclopedia de tu vida. En este tema hablamos del vacío que no está vacío, está lleno de lo que tú decidas llenarlo. Pero también abordamos la parte del espíritu y también la parte de la materia. Yo deseo que te dispongas a escuchar este tema varias veces porque deseo la mayor comprensión del mismo, tanto para ti como para mí. Abrazos, bendiciones a manos llenas en el total de tu vida. Bueno, pues yo soy Evangelina Barragán y espero tu participación realizando la tarea de este tema y de todos los que aún te falten en esta biblioteca. Gracias, muchas, muchas gracias. Cuídate.